Comenzamos una nueva edición de Café Financiero en este verano del 2013 con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen familiares en otros países y que les envían dinero en forma periódica. ¿Cuáles son las instituciones en las que les conviene realizar esta operación? Vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la visita del economista Daniel Marx. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo. Vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Y aquí estamos en una mesa más escueta hoy, sin la presencia de Yamila Escala, que se tomó unas merecidas vacaciones, pero volverá a estar con nosotros la semana que viene. Así que estamos hoy con Juan Cerruti y también estamos con Miguel Cielonca, quien nuevamente nos está acompañando en esta oportunidad para repasar lo sucedido esta semana en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Bien? Bueno, gracias por acompañarme, hoy que estamos más solos que en otras ocasiones. Un saludo, ¿no? Un saludo si nos está mirando. Nuestra compañera. Un saludo para ella. Y bueno, vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy. Y justamente las reservas internacionales del Banco Central comenzaron el año en baja, llegaron a caer por debajo de los 43.000 millones de dólares esta semana para cerrar luego por encima de esa cifra. Juan nos amplía esta información. Así es, Alejandro. Recordemos que las reservas del Banco Central terminaron el 2012 en un nivel de 43.200 millones de dólares. De todas formas, el año que acaba de terminar no fue un año bueno en términos de la acumulación de reservas del Banco Central, que cayeron alrededor de 3.000 millones de dólares por segundo año consecutivo. Y esto tiene que ver con dos factores. Primero, cierta fuga de capitales, que si bien fue contenida por el cepo cambiario, en particular en los últimos meses, hizo mella en las reservas del Banco Central, y por otro lado también tiene que ver con las crecientes necesidades de financiamiento que tiene el Tesoro, tomando directamente deuda del Banco Central. Recordemos que el año que acaba de terminar, 2012, hubo dos pagos muy importantes de deuda. Uno fue el último pago del título público denominado BOEN 2012 y el otro el pago de diciembre del cupón atado al PBI, al crecimiento. Claro, la pregunta que se hacen ahora los analistas es ¿qué va a pasar en este 2013? ¿Cómo van a evolucionar las reservas? Por lo pronto, un factor que ha venido jugado en contra, que son los fuertes vencimientos de deuda, no van a estar presentes en este 2013, porque no vamos a tener ni que cancelar el pago del BOEN 2012 y probablemente Argentina tampoco va a pagar el cupón atado al crecimiento. Pero la incógnita es ver cómo se va a comportar el mercado cambiario, qué va a pasar con la demanda de dólares y qué reacción va a tener el Banco Central. Claro, de continuar esta tendencia, también hay muchos analistas que se preguntan, bueno, ¿las reservas podrán inclusive ubicarse por debajo de esta barrera psicológica que son los 40.000 millones de dólares? Bueno, algunos especialistas afirman que sí, que la tendencia va a seguir siendo declinante, mientras que otros son más optimistas y aseguran que si la Argentina conserva este superávit comercial, que la presidenta también anunció la semana pasada, de 12.600 millones de dólares en 2012, es un número similar, inclusive un poco superior al del año previo, bueno, no debería haber tantos problemas, sobre todo teniendo en cuenta la buena cosecha que se espera. Si no hay ningún tipo de problema climático, la cosecha en particular de lo que se llama cosecha gruesa, es decir, soja y maíz, debería ayudar con el ingreso de dólares, ¿no? Pero de todas formas la incógnita está puesta porque las reservas arrancaron 2013 en baja. Muy bien, perfecto. Ahora hay que seguir de cerca lo que sucede con las reservas internacionales del Banco Central, que son un indicador del margen de maniobra en materia de política económica que tiene este gobierno. Vamos a seguir ahora con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales que vienen con optimismo. Han comenzado muy bien este 2013. Miguel nos amplía esta información. Muchas gracias, Alejandro. Le quiero agradecer que me hayan invitado nuevamente. Espero que ustedes y los televidentes hayan arrancado el año 2013 con todo. Bueno. Bien, ¿qué fue lo que nos trajo esta segunda semana del año?
En primer medida, lo que vimos es una confirmación de que Europa está bastante complicada, ¿sí? Se publicaron números de desempleo y fueron récord para la eurozona. 11,8% de la población económicamente activa en Europa no está trabajando. Es un tema severo y cuya solución va a ser lenta y dolorosa. En segundo término, vimos números de la economía china que sigue empujando con fuerza. Y esta semana lo que se agregó es al gobierno japonés anunciando un paquete de medidas de estímulo. De manera que la contribución de Asia a la recuperación de la economía mundial ha sido buena en esta semana. Por último, el presidente Barack Obama hizo un cambio en su equipo y lo que anunció fue la salida de Timothy Geithner como secretario del Tesoro y el ingreso de Jack Lew, salió del banco y asumió como secretario del Tesoro. La verdad es que los mercados han reaccionado muy positivamente a estas noticias cuando uno las consolida. Como resumen de eso, lo que estamos viendo es que las acciones en el mercado americano están en máximos de 5 años, han subido 3% en lo que va del año. Europa viene acumulando una suba promedio del 5%, dependiendo de cada una de las bolsas, oscila entre el 3 y el 8%. Y hasta nuestro indicador, hasta nuestro querido Merval ha capturado de alguna manera esa reacción. Viene subiendo 8% en el año, más o menos 4% por semana. Muy bien, perfecto. Seguiremos analizando lo sucedido en los mercados a lo largo del programa. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con información, como anticipamos en la apertura, para todas aquellas personas que tienen familiares en otros países y que suelen enviarles dinero. ¿Cuáles son las entidades en las que conviene realizar esta operación? Y en el relevamiento que realizamos, Alejandro, tenemos que distinguir entre dos tipos de entidades. Por un lado, los bancos tradicionales, por otro lado, lo que son las empresas dedicadas a las remesas, es decir, comúnmente las llamadas remesadoras. En el caso de los bancos, lo que hay que tener en cuenta es que tienen un límite mensual de envío de $1.500, ¿sí? Y dos requisitos importantes. El primero que hay que tener en cuenta es que la persona que realiza la transferencia, por ejemplo en este caso de Argentina a otro país, tiene que tener cuenta en el banco y la persona que lo recibe también, ¿sí? El caso típico es, por ejemplo, el de un padre que le manda dinero a su hijo que está estudiando en el exterior. Bueno, los dos deben tener cuenta y debe estar probado ante el banco el parentesco familiar, es decir, el vínculo entre las dos personas. En lo que se refiere a las remesadoras, lo que hicimos es relevar en dos de las principales empresas del rubro. Por un lado Western Union y por el otro lado MoneyGram, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos dijeron? Bueno, en MoneyGram nos dijeron que cobran una comisión del 5% y que se puede girar hasta 15.000 pesos, que son alrededor de $3.000 al tipo de cambio oficial, es decir, es casi el doble de lo que se puede girar en los bancos. Lo que nos informaron en dos sucursales de Western Union que estuvimos viendo es que la comisión es significativamente más alta. Nos hablaron de 30% y hasta un máximo de 2.000 pesos. Es decir, la comisión es más alta y el monto es más bajo en relación a su competencia. Pero si te parece, Alejandro, lo que vamos a ver ahora son dos placas donde lo que hicimos es ver ¿cuánto es entonces el costo del envío de dinero al exterior en el caso de que uno quiera girar, por ejemplo, $1.000? ¿Y cuáles son las entidades con mayor y menor costo? Como vemos, el ranking está encabezado por el Banco Provincia, que tiene un costo de $30 por cada 1.000. El caso del Banco Ciudad, 34, Nación, 36,5, MoneyGram, 50, Macro ya sube un poco de una manera más importante, 88, Galicia, 90, HSBC, 94, Santander Río, 97 y el Banco Francés con 103. Este es el costo entonces por cada envío de $1.000 al exterior, las llamadas remesas. Si tomamos por ejemplo otro ejemplo, en el caso de envíos de $1.500,
vemos cuáles son las variaciones. El Banco Provincia tiene un costo de 30, Ciudad 34, Nación 45, MoneyGram 75, Macro 88, hasta ahí no hay mayores cambios. Luego viene el Galicia con 90,5, HSBC 94, Santander Río 97 y el Banco Francés con 103. Entonces, estos son lo que están cobrando los bancos, los más competitivos del sistema, por lo que es el sistema de remesas. Recordemos entonces, hay dos posibilidades, o ir al banco o ir a las remesadoras. En este caso, nosotros consultamos a dos de las más importantes, pero son datos a tener en cuenta, sobre todo ahora en épocas de estas trabas cambiarias que rigen en la Argentina. Muy bien, información muy importante, viendo justamente las diferencias entre lo que cobran las distintas entidades y las diferencias también en los límites que permiten las instituciones. Nos vamos a un corte con esta información. En instantes estamos nuevamente con ustedes. Y aquí estamos y vamos a ir rápidamente a responder las consultas que nos han enviado. Vamos a comenzar como siempre con las preguntas sobre la situación de las entidades bancarias y tenemos la consulta de Daniela sobre el estado del Banco Ciudad. En el caso del Banco Ciudad registra un patrimonio de 3.404 millones de pesos, también tiene depósitos por 19.936 millones de pesos y el resultado que ha acumulado desde diciembre de 2011 a la fecha es positivo en 524 millones de pesos. Estos indicadores están en línea con el promedio del sistema, así que le asignamos una cara sonriente. Muy bien, también se comunicó con nosotros José para conocer el estado de la Caja de Crédito La Capital del Plata. Esta entidad registra un patrimonio de 45 millones de pesos, tiene 209 millones de pesos de depósitos y el resultado que ha acumulado desde mediados de 2012 a la fecha es negativo en 5 millones de pesos. De todas formas, los indicadores se condicen con el promedio del mercado, así que le asignamos otra cara sonriente. Bueno, vamos a pasar a un tema muy relevante para todas aquellas personas que se están yendo en los próximos días a un país vecino de vacaciones y que no logran comprar dólares en el mercado oficial. ¿Qué conviene? ¿Ir al mercado informal, a pesar del alto costo que tiene el dólar blue, y después cambiar este dólar por la moneda del país al que vayamos? ¿O conviene ir con los pesos y comprar con ellos la moneda local del país al que vamos? Juan. Claro, Alejandro, y esta es una pregunta muy común en estos tiempos, ¿no? Cada vez que alguien quiere irse de viaje al exterior, obviamente la AFIP tiene un límite bastante acotado, los pocos que acceden a cuentagotas, y la gente necesita siempre, por más que consuma con tarjeta de crédito, algo de efectivo para los gastos, sobre todo los gastos denominados más pequeños, ¿no? Aparentemente lo más conveniente sería de todas formas ir al mercado informal acá en la Argentina, porque los últimos relevamientos y lo que ha trascendido en las últimas semanas de la experiencia de otros turistas es que inclusive el peso en los países limítrofes, por ejemplo en el caso de Uruguay, se estaría tomando a 7 pesos con 90 y por ejemplo en el caso de Chile a 8 pesos con 30 por cada dólar. Son valores que de todas formas están inclusive por encima de lo que es el dólar informal aquí en la Argentina. Obviamente hay mucha disparidad porque eso lo determina cada comercio, lo determina cada establecimiento en sí, puede haber disparidad dentro de los distintos países, pero aparentemente lo que están diciendo los turistas que están en el exterior es que les están pidiendo un monto que inclusive está por arriba del dólar informal por hacer las compras pequeñas, ¿no?, de las vacaciones. Muy bien, perfecto, seguimos con otro tema y con el comienzo de las vacaciones se incrementa fuertemente el tránsito en las rutas y por ende la probabilidad de accidentes. A partir de esto, Ana Saco le preguntó a los veraneantes si toman precauciones y qué precauciones toman al momento de partir para el destino elegido. Los argentinos se han volcado a las rutas una vez más para disfrutar de estas vacaciones de verano. Y como siempre en esta época del año, los riesgos de accidentes aumentan. Café Financiero le preguntó a los veraneantes qué precauciones toman para evitar accidentes y cuál es su evaluación en el estado actual de la Argentina en esta materia. Y mira, yo voy en auto
y trato de que el auto esté en condiciones y respetar la norma de tránsito, que es lo mejor para todos, y llegar bien a destino. Mira, creo que ahora la ruta, por ejemplo, que lo que va a la costa ha mejorado mucho y está bien señalizado, está la policía, está en buenas condiciones, diríamos. El tema de los peajes, no sé cómo estarán ahora, pese que están caros. Agarro el GPS, coordino lo que es la ruta, a donde me dijo, revisión del auto completo para que no haya ningún accidente, o sea, en todo el transcurso del recorrido, respetar las normas, más que todo, el equipo también es de seguridad, viste, las balizas, todo eso también. Chequear el auto, lo primero, las gomas, la presión de aire, lo segundo que tenga extintor, botiquín y los adminículos básicos. Deberían tratar de automatizar mucho más los peajes manuales que tienen, porque eso sí le está generando un problema. Eso sí está generando un problema. En realidad es que saqué el pasaje, el más cerca, lo más accesible posible. No me preocupé por investigar mucho eso. Creo que en esta época de verano en la ruta hay mucha gente que toma y creo que no se hacen respetar las leyes mucho porque la gente no hace lo que quiere. Entonces se producen muchos accidentes. Muy bien, vamos rápidamente a responder una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Esta compañía es Allianz y tiene activos de 1.123,90 millones de pesos, pasivos de 885 millones, un patrimonio de 238,90 millones, un resultado de 4,3 millones, primas de 310 millones y juicios 1977. Le ponemos un semáforo verde a esta empresa. Nos vamos con esta información, rápidamente un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con Daniel Marx sobre los principales temas económicos de la semana. Bueno, ya estamos con el economista Daniel Marx para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás vos? Gracias por venir una vez más. Una semana en la que el gobierno incrementó el precio por el barril de petróleo que recibirán las empresas petroleras que exporten justamente este combustible. Se incrementó de $42 a 70 el precio que recibirán estas empresas. Esto se suma, a el incremento en el precio del gas en boca de pozo que el gobierno había aplicado semanas atrás. Teniendo en cuenta estas novedades, Daniel, ¿crees que es suficiente lo que está llevando adelante el gobierno para corregir justamente los problemas de producción energética? Bueno, en materia energética está la parte de producción, como mencionaste, también está la parte de transmisión y distribución. Y dentro de eso está lo de petróleo y hay otras cuestiones, por ejemplo, la electricidad, está todo interrelacionado, pero lo que quiero señalar con esto es que el gobierno está atendiendo aparentemente con más intensidad la cuestión de generación y para el futuro producción de combustibles, petróleo y gas. Tenemos una cuestión todavía que no ha sido atendida, particularmente en el otro extremo de los problemas está la distribución eléctrica, donde la infraestructura está con muchos inconvenientes. Pero igual, Daniel, hace algunas semanas hubo también incrementos en las tarifas, de luz y de gas. Sí, pero decía ahí hay unos, a nivel de lo que pueden recibir las compañías que se encargan de esto y en el corto plazo, hay un problema. Lo que es la distribución y la particularmente en distribución, parecería en distribución que lo que es la transmisión. Y más, todos estos que lo que es la generación. Donde además en la parte de generación hay algunas cosas que uno puede hacer y suplementar. Por ejemplo, si falta un tipo de combustible, traerlo, sustituirlo por otro, no es fácil. Pero en distribución es algo que es muy correspondiente a cada una de las zonas y la sustitución es casi imposible. ¿Esperás que el gobierno continúe avanzando por esta senda y justamente estableciendo precios razonables para la energía? Creo que sí, que van a seguir avanzando. El problema que tenemos es que hemos producido un desfasaje demasiado grande, que no se nota al principio porque, son mantenimiento y demás, que uno puede ir postergando algo,
pero el inconveniente es que, bueno, las empresas por ahí reclaman determinados niveles que van a ir al bolsillo del consumidor, y esto significa no solo una retracción en el nivel de gasto, las otras cosas, sino también un aumento en la inflación, y todo esto quizás exacerbado por las dificultades de financiamiento. Claro. Daniel, te cambio de tema. ¿Qué perspectivas tenés para el dólar en este 2013? Y si crees que qué va a pasar con las restricciones cambiarias. Bueno, empiezo por lo segundo. Yo creo que las restricciones cambiarias van a seguir. Digamos, este año hay mayores exportaciones esperadas que en el año 2012. También va a haber mayores importaciones, entre otras cosas, por las necesidades de energía. Pero creo que hay un mercado tensionado, hay una tasa de interés muy baja en relación a lo que es la inflación esperada y en relación a la posible devaluación. Entonces, las restricciones siguen desde ese punto de vista. También hay una brecha entre el mercado oficial y el resto de los mercados para el mismo dólar, y hay, yo creo, una devaluación del oficial contra el dólar que está apuntando alrededor del 20% anual. Esto puede acelerarse o desacelerarse en función de, uno, qué pasa en Brasil. El año pasado tuvimos una cuestión ahí que significó una aceleración, ahora está más tranquilo, puede volver a ocurrir. Y dos, además, la evolución misma del mercado local en cuanto a los costos y la inflación. Y quizás también la estabilidad del mismo mercado o sistema financiero. Claro. ¿Cómo ves el tema de la inflación para este año? Y creo que va a seguir un inconveniente, no lo veo bajando, lamentablemente. Va a haber algunas presiones para subir incluso la tasa de inflación, pero tampoco la veo desbocada. Esto siempre asumiendo que no existen sorpresas desagradables y que en materia política tampoco se producen ese tipo de inconvenientes o sorpresas. No quiero aprovechar, Daniel, que vos justamente sos un especialista en temas relacionados con las negociaciones de la deuda. Justamente, bueno, hubo novedades en los últimos días, un fallo, un rechazo, digamos, a un pedido de los bonistas que ingresaron al canje, a los distintos canjes del 2005 y del 2010. ¿Cómo ves justamente las posibilidades de Argentina de resolver este tema? Acá hay muy poco tiempo. Digamos, todas estas presentaciones terminan en una audiencia el 27 de febrero, que son muy cruciales las que faltan. Creo que Argentina puede reforzar, y me gustaría que refuerce, todo lo que es la argumentación alrededor de lo que se entiende el pari passu, y es qué es lo que corresponde cobrar a los distintos acreedores en distintos momentos, que es algo controvertido. Hoy creo que, como están las cosas, parecerían varios dispuestos a conformarse que siga la litigiosidad judicial, pero que no afecte los pagos de deuda en el curso de este año, por lo menos. Pero esto no termina de resolver el asunto. Creo que eso es un escenario probable. Creo que como posible se puede ir al fondo, y hay buenos argumentos que deberían llevarse, y con eso decía reforzar la posición y conseguir más tranquilidad de mediano y largo plazo. Pero después hay posibilidades de lograr una resolución favorable a este tema. Le veo una posibilidad, pero la probabilidad está bajando, a ser también sincero. Muy bien. Bueno, Daniel, nos quedamos sin tiempo. Una pena, muchas gracias por haber estado con nosotros. El análisis entonces de Daniel Marx sobre los principales problemas, ¿no?, que afronta hoy la economía argentina, justamente los avances que viene llevando adelante el gobierno para corregir la caída en la producción energética y las negociaciones que viene llevando adelante para resolver el problema de la deuda externa que todavía está en default. Nos vamos con esta información. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro.